Ahora se realizará la Mesa 1, Memoria Histórica, el papel de los archivos en la protección de los derechos humanos. Cedo el uso de la voz a nuestra moderadora, Jessica Eliseth Ventura González, jefa de unidad departamental de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Iztapalapa, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Buenos días a todas las personas que nos siguen en las plataformas y redes sociales. El día de hoy vamos a dar inicio a la Mesa 1, denominada El papel de los archivos en la protección de los datos de los derechos humanos. Esta Mesa 1 está conformada por grandes especialistas, grandes mujeres que han tenido una trayectoria trascendental en este tema de la protección de datos personales, de la memoria histórica que ha suscitado en nuestro país. Y bueno, comentarles que es una de las mesas muy importantes porque vamos a analizar en esta mesa lo que es el papel fundamental que tienen los archivos para poder proteger los derechos humanos que están consagrados en la Constitución y que no solamente se quede en letra que está plasmada en nuestra Carta Magna, sino realmente se materialice y se busquen estos elementos para poderlos llevar a cabo. Y bueno, quiero comentarles que dentro de esta ponencia, dentro de esta mesa, nos acompaña el día de hoy la panelista Sharon Morales Martínez, comisionada del InfoEM. Muchas gracias por estar aquí presente. También nos acompaña nuestra panelista Ana Mireya Aguilar Torre, subdirectora de divulgación del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación. Muchas gracias. Y también está presente nuestra presidenta Laura Eliseth Enríquez Rodríguez, comisionada presidenta del Info Ciudad de México. Entonces, vamos a dar inicio a esta mesa y bueno, se va a proyectar en la parte detrás de nosotros el currículum de nuestra panelista, Sharon Morales Martínez, para que podamos escuchar su intervención. Hay que analizarla, escucharla, porque tiene una gran experiencia. Entonces, pues le damos el uso de la voz y bienvenida al Archivo General de la Nación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es para mí un verdadero honor participar en este foro de memoria, verdad y justicia. Agradezco profundamente al Info Ciudad de México, a través aquí de su presidenta, por el honor de invitarme, así como al Archivo General de la Nación, por su hospitalidad y compromiso permanente en la preservación de la memoria colectiva. Celebro también la presencia de compañeras y compañeros de otras instituciones, de la sociedad civil, la academia y especialmente de aquellas víctimas que con su voz y su presencia nos recuerdan este tema que no es una abstracción ni una categoría académica, sino una realidad vivida con consecuencias humanas muy profundas. Reunirnos en este espacio tiene un valor simbólico, ya que el Archivo General de la Nación no es solo una sede institucional, es una casa de memoria pública. En sus estantes, bóvedas, respaldan millones de documentos que hoy dan cuenta de las decisiones, acciones y omisiones de nuestro Estado mexicano. Y por lo tanto, es aquí donde se encuentra lo mejor y también lo peor de nuestra historia. Desde mi responsabilidad como comisionada del InfoEM y desde la convicción, hoy compartimos con todas y todas ustedes, los integrantes de los órganos garantes de todo el país, una reflexión desde un eje específico pero fundamental: el papel del derecho de acceso a la información pública como una herramienta para una construcción de la memoria que busca la verdad y sobre todo exige justicia. Hablar del acceso a la información es hablar de un derecho llave, es decir, un derecho que abre la puerta de otros derechos. El derecho a la verdad se vuelve inalcanzable, el derecho a la justicia incompleto y el derecho a la reparación una promesa vacía.
Cuando las instituciones niegan o reservan o destruyen información relacionada con hechos de interés público o con violaciones graves a derechos humanos, están cometiendo una nueva forma de violencia, la violencia del silencio, del ocultamiento, de la impunidad. Por eso es tan importante recordar que el derecho de acceso a la información está reconocido hoy en nuestro artículo 6 de la Constitución y tiene una correlación en el ámbito internacional, en tratados como la Convención Americana, en resoluciones de nuestra Corte Interamericana. No se trata solo de un derecho que puede decirse que es de segunda categoría, no, al contrario, es un instrumento de control ciudadano, de participación democrática y en contextos como el que hoy nos convoca, de reconstrucción histórica. En ese sentido, los archivos se convierten en piezas claves, ya que no son solo contenedores de papel o bytes, son estructuras vivas que permiten reconstruir las decisiones de la vida de todas las personas. En los archivos están ordenadas las órdenes de detención, los informes policiales, el seguimiento, los oficios, el traslado, el registro de miles de llamadas, las listas de vigilancia, etcétera. En pocas palabras, en los archivos está nuestra memoria institucional del Estado y por tanto es el punto de partida para que podamos entender lo que se permitió, pero también todo lo que se omitió. Pero no basta que con los archivos solo deban existir, sino que deben estar organizados, accesibles y deben de estar debidamente disponibles para todos los ciudadanos, sobre todo para quienes más lo necesitan, las víctimas y sus familiares, las personas defensoras de derechos humanos, las periodistas, los investigadores, organización civil. Y es ahí donde entra nuestra labor como órganos garantes, cuya responsabilidad es asegurar que esta información pública no sea solo un monopolio de unos cuantos, sino un patrimonio común para toda nuestra sociedad. Cuando hablamos del acceso a la información como un instrumento de verdad y de justicia, también estamos hablando de una dimensión simbólica y reparadora. Para muchas personas, acceder a un archivo no solo es volver a encontrar un nombre, una pista, un folio, una fecha, una confirmación. Esto es recuperar todo un fragmento de lo que ha vivido esa persona, un fragmento de su dignidad. Es confrontar una narrativa oficial con los hechos que están documentados en los archivos y es abrir una posibilidad de un duelo y una justicia. Por eso negar el acceso a la información en los archivos o reservar información bajo los argumentos genéricos o infundados solo contradice nuestra ley y también genera un daño. Por eso la defensa del derecho a saber no puede verse como un acto técnico o neutral, sino como una forma de un compromiso con la democracia, con la memoria histórica y con la no repetición. Es por esto que celebro enormemente estar en este foro, pues tenemos aquí la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso, de fortalecer mecanismos que hacen posible que vayamos avanzando en el reconocimiento legal y constitucional del acceso a la información pública. Todavía nos enfrentamos a resistencias, a inercias, a simulaciones y en muchos casos a regresiones preocupantes. La memoria no puede depender de la voluntad política del momento. Debe estar garantizada por instituciones sólidas, por normatividad clara y sobre todo por una ciudadanía que exige su cumplimiento. Hoy más que nunca necesitamos reafirmar nuestro compromiso con la transparencia. No es una enemiga de la seguridad ni de la estabilidad institucional. Al contrario, la transparencia es una condición de una democracia robusta, para una historia honesta y para una justicia efectiva. Y en esta tarea los archivos no son un asunto menor, son la base sobre la cual se edifica la confianza, se reconocen las deudas históricas y se construye una sociedad que no olvida y sobre todo que no se calla. Hablar del acceso a la información como un instrumento de verdad y justicia no solo es un ejercicio teórico de inspiración abstracta, ya que en nuestro país hemos sido testigos de cómo en ciertos casos se han podido abrir grietas en el muro de la impunidad, por ejemplo, dar
pasos importantes en procesos de esclarecimiento y memoria histórica. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos es la apertura parcial de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Policíacas y Sociales, gestionados sobre todo por este Archivo General de la Nación. A través de estos documentos, sobrevivientes, familiares de víctimas, periodistas, investigadores, han podido reconstruir con mayor precisión los hechos ocurridos en los años más oscuros de nuestra represión política. Los documentos desclasificados han permitido hoy confirmar seguimientos legales, investigaciones y sobre todo pues poder llegar al esclarecimiento de los datos. Esto es una herramienta que nos ha servido como una reconstrucción de nuestra memoria, en búsqueda siempre de la verdad. Por eso es importante recordar que la importancia de estos archivos, que deben de estar siempre a la mano de todos los ciudadanos, y para que no se puedan manipular y sobre todo nos sirvan para esclarecer todos los hechos, los datos de toda nuestra memoria. Hoy más que nunca necesitamos una justicia efectiva. Los archivos son sumamente importantes para nuestra vida diaria. Otro ejemplo relevante que encontramos es la desclasificación de los expedientes del Centro Nacional de Inteligencia. Estos archivos fueron vinculados con asesinatos de periodistas durante la llamada Guerra Sucia. A esto se ha podido establecer líneas de responsabilidad que comprometen tanto al crimen organizado como a autoridades de distintos niveles de gobierno. Durante los años se consideró una historia de hechos aislados y que poco a poco fue perfilándose para lograr una estrategia. Y hoy hemos avanzado muchísimo en ese asunto. Y el más reciente, el mecanismo para el esclarecimiento de histórico, fue creado por el Sistema Nacional de Búsqueda. Se presentó el informe llamado fue El Estado 1965-1960, un trabajo donde se recopila 6 volúmenes con más de 5,000 páginas elaboradas a partir de 1,000 testimonios y una consulta de 90 archivos públicos y privados. En este informe documental, al menos 46 masacres cometidas por fuerzas estatales se exponen, las estructuras operativas de represión, se construye el uso de la tortura como política de Estado y se revelaron los vínculos entre instituciones de seguridad y las redes del crimen organizado. Este esfuerzo no habría sido posible sin el acceso a estos archivos, sin la apertura institucional, sin la convicción de que la verdad se puede construir no se puede construir a partir de silencios ni de documentos censurados. En estos casos nos muestran que los archivos públicos bien gestionados y abiertos al escrutinio público no son solo una carga administrativa ni un riesgo de gobernabilidad. Son herramientas de justicia, son vínculos de dignidad, son instrumentos de transformación, lo cual los órganos garantes del derecho de acceso a la información como el Infoem tenemos una responsabilidad fundamental. Y pues desde el Infoem hemos impulsado acciones dedicadas a garantizar que los archivos pues siempre tengan un valor histórico, particularmente aquellos que contienen información relacionada con posibles violaciones a derechos humanos y que siempre estén disponibles para la sociedad. Estas resoluciones hemos sostenido que no solo basta con declarar la existencia o inexistencia de información en un documento, también es necesario justificar por qué no se tiene esta información y probar la decisión de la cual se está limitando este acceso a la información, ya que no podemos permitir que la reserva sea la regla y la apertura sea la excepción, especialmente cuando se trata de la posibilidad de reconstruir una verdadera sociedad compartida. Además de resolver estos recursos, en el Infoem hemos desarrollado estrategias de capacitación para sujetos obligados enfocados en gestión documental, porque muchas veces
pues para ellos no es tan importante, ¿no?, mantener en buen estado sus archivos, pero para los ciudadanos sí, porque ahí es la verdadera información para recopilar todos estos momentos que hemos vivido a través del tiempo. No sé si ya me pasé del tiempo. Sí, bueno, ok. En este esfuerzo también nos hemos apoyado obviamente de la tecnología, que hoy nos brinda una oportunidad extraordinaria, ya que hoy podemos digitalizar los archivos, no solamente para su preservación ante alguna eventualidad física, sino también nos posibilita un acceso vía remota, porque podemos hacer una consulta simultánea en diferentes partes tanto del país como del mundo, y ayudando de estas herramientas como la inteligencia artificial hoy en día, pues además de sus ventajas técnicas, esta digitalización tiene también una dimensión profundamente democratizadora. Proyectos como los archivos, la resistencia, impulsados por diversas organizaciones de derechos humanos en coordinación con instituciones académicas, han permitido poder poner al alcance del público expedientes que no solo podrían ser consultados en condiciones restrictivas, sino miles de documentos han sido consultados y pueden vigilar y darle seguimiento de movimientos sociales, y ahora están disponibles también en línea y bueno, pueden ser accesibles para todos. Esta apertura ha fortalecido que todos los procesos también le ayuda a la academia, han permitido que muchas personas puedan rastrear su vida, su familia, su información personal, y han construido nuevas narrativas que disputan hoy el relato oficial. Otro ejemplo significativo en el archivo feminista, por ejemplo, en la UNAM, ha digitalizado publicaciones, documentos, cartas y registros de lucha de mujeres desde la segunda mitad del siglo XX. Gracias a este acervo digital es posible ahora recrear una historia de todos esos movimientos que durante décadas fueron invisibilizados y hoy son reconocidos como parte de nuestra transformación social y de nuestro país. Y es que también estos archivos nos han enseñado que lo que no se nombra, lo que no se documenta, lo que no se guarda, pues obviamente corre un riesgo de desaparecer en nuestra historia oficial. Por lo tanto, en un contexto donde el tiempo, el deterioro físico y la fragmentación institucional amenazan a estos archivos documentales, digitalizar se convierte también en una resistencia. Esta resistencia al olvido, contra la censura, contra la destrucción o contra la negligencia de una memoria pública. Sin embargo, aunque hemos logrado diversos avances, el reconocimiento y el ejercicio del derecho de acceso a la información y la apertura de los archivos no podemos ignorar que aún nos enfrentamos a un momento muy crítico para las instituciones que han garantizado estos derechos. El pasado 26 de junio, la legislatura del Congreso del Estado de México aprobó la reforma constitucional que ordena la desaparición del INFOE, y bajo esta decisión adoptada bajo argumentos de racionalidad administrativa y austeridad, pues obviamente representa un retroceso grave para estos derechos de acceso a la información y protección de datos personales en nuestra entidad. Desaparecer este órgano garante no significa únicamente modificar su estructura administrativa, sino también suprimir un contrapeso técnico y autónomo, capaz de exigir y sancionar a los sujetos obligados cuando no entregan la información. Y esto obviamente es para garantizar el ejercicio del acceso a la información que están reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales. También implica, pues obviamente, debilitar instituciones, de mecanismos institucionales que permiten a las víctimas y a la sociedad acceder a archivos que documentan violaciones graves a derechos humanos. Pues no sé si todavía tengo tiempo, creo que ya tengo 10. Ok, bueno, para concluir, pues nada más voy a cerrar un poco, decir, sin los archivos abiertos no hay una memoria colectiva, sin memoria no hay verdad,
sin verdad no hay justicia, y esto va a permitir que no vamos a tener un seguimiento de lo que ha pasado o lo que pasará en nuestro país. La democracia va perdiendo un sentido profundo si desaparecen los archivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, comisionada. La verdad, muy fructífera su participación. Nos enriquece mucho para esta mesa porque podemos tener un paradigma más amplio de lo que es el tema del archivo histórico, de la memoria trascendental del archivo histórico. Y bueno, más adelante vamos a analizar una serie de reflexiones de cada una de nuestras ponentes para que podamos generar una conclusión. Ahora bien, le vamos a dar el uso de la voz a Ana Mireya Aguilar Torres, subdirectora de Divulgación del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación. Muchas gracias por igual invitarnos a que estar presente en el Archivo General de la Nación. Y bueno, le damos el uso de la voz. En la parte de atrás de nosotros pues hay una breve semblanza curricular para que podamos observar, conocer su trayectoria, la experiencia que trae en temas de archivos. Y bueno, pues le damos el uso de la voz. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas, todos los que nos acompañan esta mañana, a mis compañeras panelistas. Agradezco también a las y los organizadores de este evento la invitación pues a participar justo en esta mesa 1, titulada Memoria Histórica, el papel de los archivos en la protección de los derechos humanos. Atrás el staff me podrían apoyar con la presentación, por favor. Bueno, pues justo me gustaría empezar a considerar que la protección de derechos humanos implica asegurar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos fundamentales. Es a partir de esta consideración que les presentaré una serie de comentarios, reflexiones y actividades que surgen desde el ámbito de mis atribuciones como titular de la Subdirección de Divulgación del Patrimonio Documental en lo general, y desde abril de 2023 como responsable del sitio de memoria del Archivo General de la Nación en lo particular. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, primero que nada señalar que la Subdirección de Divulgación se encuentra adscrita a la Dirección de Gestión, Acceso y Difusión del Patrimonio Documental. Y bueno, en apego justo al Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación, de conformidad con el artículo 125 de este instrumento referido, la Dirección de Gestión tiene la función de dirigir los procesos de consulta, difusión y divulgación del acervo documental en resguardo de esta institución. Asimismo, de acuerdo con el artículo 126, fracción 6, tiene la atribución de autorizar la implementación de acciones que permitan el aprovechamiento social del acervo histórico. Por su parte, de conformidad con el artículo 130, la subdirección de la que estoy a cargo tiene la función de gestionar el aprovechamiento social del acervo histórico que resguarda el AGN. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, de acuerdo con estas disposiciones señaladas, me planteé en los últimos días cómo o en qué sentido la Dirección de Gestión, a través de la Subdirección de Divulgación, se puede pensar o reflexionar en el papel de los archivos con relación a la protección de derechos humanos. Pues bien, justo considero que el punto clave con respecto a esta pregunta tiene que ver con la gestión del aprovechamiento social del acervo histórico. Es ahí donde radica la protección a derechos como lo son el acceso a la información, el derecho a la cultura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la verdad, entre otros. En tal sentido, para nosotros ha sido necesario reconocer que el AGN es una dependencia con una larga trayectoria histórica, pero que pese a ello, nuestros principales usuarios son historiadores, archivistas, sujetos obligados o personas especializadas en la materia. En ese sentido, propuestas o programas que tienen que ver con gestionar el uso social o la dimensión social de los archivos presentan un reto. Pues se trata entonces también
de poner a disposición del público en general, independientemente de su nivel académico, área de conocimiento o edad, el acervo que tenemos a nuestro resguardo. Lo que sigue han sido diferentes planteamientos que justo han girado en torno a estos potenciales usuarios que tienen derecho a la información y a los otros derechos también referidos, pero que por una suerte de cuestiones técnicas, como, digamos, la más usual es el tener la mayoría de edad, podrían suponer un obstáculo para garantizar sus derechos. En ese sentido, la Subdirección de Divulgación ha tenido la oportunidad de observar, cuestionar y proponer mecanismos para que la AGN garantice el acceso a la información a públicos diversos. O bien, si entendemos el patrimonio documental como un elemento cultural, implementar estrategias que permitan acercar a la población en general a este fragmento de su cultura. Y en ambos casos, sumar y fortalecer el derecho a la libertad de expresión. Entonces, resultado de lo que hasta ahora he expuesto, ¿me apoyan con la siguiente, por favor? Han surgido una serie de estrategias de comunicación orientadas a la divulgación del patrimonio documental a través de diferentes medios. Dos de los más importantes al momento son nuestros repositorios documentales digitales, el del Archivo General de la Nación y el repositorio documental de la Unidad Administrativa de Memoria Histórica. Siguiente, por favor. De igual forma, nos hemos enfocado en contenidos para redes sociales que tienen como principio acercar a la ciudadanía, pero de formas más didácticas, a través de productos como los es el miércoles del 19, un día como hoy, que es un programa de efemérides, lunes novohispano, donde principalmente se divulgan documentos coloniales, también primeras planas, entre otros. Siguiente, por favor. Y bueno, también pues tiene que ver con la planificación de actividades culturales, educativas y de extensión académica. Y bueno, también exposiciones permanentes e itinerantes en nuestras instalaciones. Asimismo, hemos aprovechado programas de gran alcance como lo es Noche de Museos, pues nos ha permitido que la ciudadanía conozca documentos que tenemos en resguardo desde una perspectiva más amigable. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Entonces, bueno, este ejemplo que ustedes ven en medio, que es de lucha libre, quisiera compartírselos un poco de manera detallada, porque pues nadie se esperaba lucha libre en el archivo, ¿no? Algo que hemos procurado a través de este programa es vincular nuestros fondos documentales con una efeméride del mes y que entonces nuestra participación en Noche de Museos tenga este sentido más pedagógico. Entonces, bueno, ¿qué hizo una Noche de Museos de lucha libre en el archivo o cómo la vinculamos? Pues bien, de este lado tenemos el Fondo INCINE, donde se resguardan carteles de El Enmascarado de Plata, pero también tenemos colecciones que tienen que ver justo con el deporte, la promoción de la cultura, donde pues justo hay documentos vinculados con la lucha libre. Entonces, bueno, algo que en su momento nosotros pensamos como un evento donde se iban a proyectar imágenes de estos carteles que aquí resguardamos, documentos y una pequeña actividad sonora se desbordó. A los 20 minutos de que el cartel fue publicado ya había rebasado la lista de usuarios. Entonces, eso también nos obligó a pues buscar un ring y luchadores porque las expectativas fueron muy grandes sobre el evento. Durante el tiempo que he estado a cargo de la subdirección ha sido uno de los eventos con más asistentes, llegaron 280 usuarios en esa noche y también es importante considerando la ubicación de este espacio, ¿no? Es decir, el transporte no es tan sencillo, en la noche pues está más solo y aún así tuvimos una gran afluencia. De igual forma, este año participamos por primera ocasión en el 38 Festival Internacional por la Diversidad Sexual y a través de redes sociales pudimos darnos cuenta que también tuvo un gran alcance. Otro de nuestros mecanismos también es la contribución con instituciones, centros de estudio y centros de investigación
así como instituciones para divulgar desde una perspectiva ya académica el patrimonio que resguarda el Archivo General de la Nación. Entonces, en 2023 tuvimos una colaboración bien interesante con el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pero donde también colaboraron la Consejería Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Acervo Histórico Diplomático. La investigación que llevamos a cabo tenía que ver con una investigación histórica del tráfico ilícito de armas en el contexto que el gobierno mexicano demandó justo al gobierno de Estados Unidos por el tráfico de armas, ¿no? Entonces, pues estos han sido proyectos a los que sumamos desde la Subdirección de Divulgación, pues esta apertura de los fondos documentales desde diferentes estrategias para que toda la ciudadanía tenga cabida, ¿no? Para que todos puedan consultar y acercarse al patrimonio que resguarda el AGN. Entonces, digamos, de manera como más circular, los casos ahora expuestos, pues permiten dar cuenta de cómo la gestión del aprovechamiento social del acervo histórico tiene un montón de aristas que a su vez transversalizan la protección de derechos humanos. Ahora bien, de manera particular, en lo relativo al Torreón de la Memoria y la Verdad, espacio declarado sitio de memoria el 30 de agosto de 2024, voy a ir como un poco quizá más despacio. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Pero bueno, a las personas acá interesadas en el tema, sobre todo de violaciones graves a derechos humanos, seguro conocerán la recomendación 98 VG 2023, publicada el 17 de abril de 2023 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta investigación que documenta más de 800 casos de violaciones graves a derechos humanos entre 1965 y 1990, la CNDH también instruye a diferentes autoridades, entre ellas al titular del Archivo General de la Nación, pues a realizar una serie de acciones. Una de ellas, que es la recomendación octava, consistía en realizar las gestiones debidas para que el edificio sede exprisión de Lecumberri fuera reconocido como un sitio de memoria. De tal forma, bajo la instrucción de la Dirección General y de la titular de la Dirección de Gestión, Acceso y Difusión al Patrimonio Documental, en 2023, a las actividades que ya llevaba la Subdirección de Divulgación, se sumó la responsabilidad de proponer y dar seguimiento a la recomendación octava. Entonces, bueno, por el tiempo que tenemos acá, no puedo ahondar en los detalles sobre la gestión previa que se realizó para obtener este reconocimiento, pero sí me gustaría platicarles sobre qué acciones se llevan a cabo actualmente y que suman al fortalecimiento de políticas de memoria y sobre todo de la memoria vinculada con graves violaciones a derechos humanos, a la vez que al fortalecimiento en procesos de justicia transicional. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente el sitio de memoria se sostiene a través de 3 ejes. El primero, que tiene que ver con la investigación de casos a violaciones graves a derechos humanos en las series documentales, Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, pertenecientes al Fondo Secretaría de Gobernación Siglo XX, así como a los últimos documentos transferidos por el Centro Nacional de Inteligencia. En segundo lugar, a la elaboración y propuesta del programa de actividades educativo, culturales y de extensión académica propio del sitio de memoria. Y finalmente, a través de la coordinación y consulta con víctimas directas e indirectas para dar seguimiento a las actividades del sitio. Entonces, bueno, estas directrices posibilitan en primera instancia el derecho de acceso a la información, pues las investigaciones que se realizan han derivado en una serie de notas de divulgación y animaciones que se pueden encontrar en el blog de la AGN. La siguiente, por favor. La siguiente.
Ahí está, justo, en nuestro blog, pero también en plataformas como YouTube y Facebook, pueden encontrar una serie de publicaciones que ya están dirigidas específicamente a los casos que el equipo de contenidos digitales pues investiga sobre violaciones a derechos humanos. De igual manera, campañas de divulgación que permiten al público usuario comenzar a identificar algunos casos. Como ustedes saben, o se han intentado acercarse a estas series documentales, es bastante complejo el rastreo de la información, de los expedientes y de los casos, ¿no? No es como que alguien llegue con dudas sobre la Liga 23 de septiembre y vaya a encontrar un expediente de la Liga Comunista 23 de septiembre. En todo caso, hay que irlo armando. Lo mismo pasa con casos como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, etcétera. Entonces, pues justo a lo que se dedica el equipo de contenidos, además de darle salida a todo el acervo histórico, de manera particular va armando, digamos, como expedientes mínimos, pero que ya traen una referencia y a través de las cuales los usuarios ya se pueden acercar a la información. Bueno, también es importante señalar que justo estas investigaciones permitieron la construcción del guión curatorial que dio forma a la exposición que actualmente acompaña nuestro sitio de memoria. Y que bueno, justo regresando a la cuestión del aprovechamiento social de los archivos, esta exposición es una muestra de cómo pueden ser utilizados y acercados a la ciudadanía en formatos más didácticos. En lo que atañe a las actividades que se realizan y gestionan en colaboración y coordinación con víctimas directas e indirectas, pues estas acciones dan cuenta de procesos en materia de justicia transicional, pues el derecho a la verdad, así como a la no repetición, son posibles a través de la puesta a disposición y acceso irrestricto a los documentos por un lado, pero también a la instrumentación de actividades que permiten resignificar los espacios donde se cometieron violaciones graves a derechos humanos. Y bueno, ya para cerrar y no exceder mi tiempo, pues estas actividades que ahora les comparto en apego a las atribuciones que guían el accionar de la Subdirección de Divulgación se encaminan y traducen en la construcción de ciudadanía, fomento a la conciencia histórica y fortalecimiento a la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, la verdad muy fructífera, porque nos da datos muy precisos sobre la memoria histórica del Archivo General de la Nación. Y bueno, vamos a pasar con nuestra siguiente panelista, Laura Lisset Enrique Rodríguez, comisionada presidenta del Info de la Ciudad de México. Muchas gracias y bienvenida a esta mesa de trabajo denominada, reiteramos, nuestra mesa es denominada El papel de los archivos en la protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Vamos a observar aquí su semblanza curricular. Tiene una gran experiencia nuestra comisionada en el tema de archivos históricos, no diría solamente Ciudad de México, diría hasta nacional, la experiencia que trae, la trayectoria. Entonces, es un honor tenerla aquí y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Qué amables, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación, mi Jess, por los piropos, saludar con mucho gusto a mi amiga Sharon y de verdad, querida Ana Mireya, muchas gracias también por presentarnos el gran trabajo que se está haciendo desde el Archivo General de la Nación en sus distintas áreas, una de ellas esta que es tan importante, porque como bien refirió Jess y lo sabe Sharon, yo pertenecí al ya ahora extinto Sistema Nacional de Transparencia. Ahí en ese seno había comisiones de trabajo. Y eran 11 comisiones y 4 regionales y una de todos nosotros los comisionados. Entonces, imagínense, somos cientos de comisionados y yo tuve la posibilidad de ser secretaria y presidenta o coordinadora de la Comisión de Archivos. Y la verdad es que creo que fue una labor interesante. Hicimos un ejercicio de cara a los demás, dar más difusión, elevar el nivel a nivel nacional, valga la redundancia, pero creo que la que más aprendió fui yo, porque obviamente hay que decirlo con toda honestidad, nosotros los comisionados y comisionadas no somos especialistas en archivos, nos eligieron
porque en realidad somos especialistas en el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Lo que pasa es que muy pronto nos dimos cuenta que la columna vertebral de estos dos derechos son los archivos. Y que sin el tema de los archivos y una buena gestión, no, nos hacen una solicitud de información. ¿Y cuáles 9 días aquí en la Ciudad de México, no? O en otras entidades, Guanajuato, creo que son 5 días. No, dejen ustedes los 20 días de la Federación más, no encontraríamos, ¿no? Sería una aguja en un pajar si en realidad tuviéramos archivos que no estuvieran debidamente gestionados. Y en realidad hay muchos que adolecen, o sea, sí falta mucha, hay mucha carencia a nivel nacional. Esa es la realidad. Pero regresando a lo que decía yo de Ana Mireya, me parece fundamental esta labor porque los archivistas mismos o especialistas en archivos nos decían, bueno, es que la labor que hacemos es muy importante, ¿no? Es muy importante que se reconozca, que se enaltezca, pero nos decían, pero no sería nada si no logramos divulgar, difundir lo que aquí tenemos, el tesoro que tenemos, que son los archivos, ¿no? Entonces, creo que una de las labores principales que tenemos, y creo que en eso podríamos coincidir, aunque no somos especialistas en archivo, los comisionados y comisionadas, es que es muy importante dar a conocer, ¿sí? Así como para nosotros los comisionados es tan importante que se ejerza el derecho de acceso a la información. Si no, muy bonito ahí en la Constitución, ¿no? Consagrado el derecho fundamental, instrumentos internacionales, y sin embargo, si no lo ejercemos, si no consultamos esos archivos, si no pedimos información, si no entramos a las páginas web, ¿no? No se actualizaría el derecho, ¿no? en la vida real. Entonces, me parece muy importante hacer esta precisión, Jess. Yo lo que quiero hacer es justamente esta vinculación. Y retomando una parte que decía Sharon, y hablando con Guadalupe del INAP, le decía yo, es que me falta nada para terminar mi tesis doctoral, ya casi doctora, pero es que se me cruzaron 2 hijos en el camino y estuvo muy complicado. Yo revelando aquí datos personales. Pero en esa tesis doctoral, que en realidad ya hice todo el análisis econométrico, no solamente me puse a revisar lo mucho que se ha hablado del tema de transparencia y su vinculación con el tema de la confianza institucional, que por cierto, sobre eso ha escrito mucho Jorge Merino, el doctor Merino ha escrito muchísimo sobre eso, pero yo decía, es que no me puedo quedar con la teoría asegurando lo mucho que se vincula la transparencia y el combate a la corrupción con generar confianza ciudadana. ¿Qué tal que dar a conocer los casos de corrupción o transparentar información pone triste a la gente y menos confianza le tienen a su gobierno? Así que yo me voy a abocar, dije en mi tesis, a hacer una relación estadística, ¿no? entre estos fenómenos, no solamente teórica, que sí me eché toda la parte normativa, la evolución, el derecho, ¿no? Me dijeron, enfócalo mucho a la parte de derecho. Bueno, allá lo enfoqué a retomar a los especialistas y sus frases célebres casi, ¿no? Sino que hice un análisis econométrico de números en una regresión estadística y justamente, aunque poquito, sí es significativa la relación que tiene el hecho de ser de la percepción de transparencia, que eso es una cosa y ser transparente es otra, pero la percepción de transparencia, que era la medición que yo tenía, y la percepción de combate a la corrupción, y que creen que las dos están favorablemente o positivamente relacionadas con la confianza institucional. Y eso lo hacía yo antes de entrar al instituto. Esa tesis, naturalmente, y mis hijos también datan de antes de que yo entrara al Info de la Ciudad de México. El tema ya me parecía súper valioso. ¿Y por qué hago esta remembranza de lo de mi tesis? Que ustedes dirán, bueno, esta señora aquí contando lo de la tesis. Bueno, uno, para motivarme a terminarla. Y segundo, muy importante, es que recordemos, por un lado, que los archivos, o sea, recordando la transparencia y su relación íntima con los archivos, el tema de los archivos ha sido históricamente materia de disputa y de guerras, porque las autoridades y las sociedades pues, quieren tener el control de cómo se cuenta la historia, ¿cierto? ¿No? Y muchos queremos trascender, pero además controlar qué se dice y qué no se dice de nosotros. Pero déjenme decirles que con esto que salió de mi tesis, no solamente es controlar esa historia, cómo se cuenta, sino es también tu relación con la sociedad presente. Ahí lo que me di cuenta es que la transparencia, salud, y los archivos tienen muchísimo que ver con la gobernanza, con la relación que existe entre el Estado y las personas, los ciudadanos, la comunidad. Y esta confianza puede ir creciendo o puede ir para abajo. Por eso el tema de archivos, el tema de transparencia y protección de datos personales se vinculan tanto con cómo puede ir para bien, digamos, el desarrollo de un gobierno, una transición de gobierno. Todo puede ir mejorando, pues, en la medida en la que preservemos bien
y demos a conocer esa información. Y parecería contraintuitivo con esta hipótesis que yo tuve en mi tesis, ¿no? No, pues después de tanto escándalo, ¿ya quién va a querer a su gobierno? No, lo que ven las personas es la voluntad del Estado por dar a conocer, por transparentar, compañero. Y esa voluntad, por cierto, en aquellos otros regímenes, ya no me voy a referir a cuáles, pero ustedes lo saben, en realidad esa transparencia de los archivos pues como que no existía. A lo mejor los resguardaban como un tesoro aquí para tenerlos ocultados y para ver cómo se cuenta la historia, pero acceso a que las personas pudieran acceder a esos archivos como que no tanto, ¿no? Costaba mucho trabajo. Es más, la verdad no se sabía a partir de los archivos. La verdad se sabía del legislador o legisladora que se sabía a tribuna y decía su verdad. O del encargado del ejecutivo en turno que se paraba en su palestra pública y desde ahí decía la verdad. ¿Según quién? Esa fue la gran lucha que tuvieron desde antes del Grupo Oaxaca, personajes de cierto círculo rojo, del periodismo, de la academia, que lucharon por la apertura de información y que dijeron, no me quedo nada más con las palabras vacías y con sus dichos desde esa palestra pública o desde esa tribuna. Yo quiero información. Y esa información ha dado a conocer, lamentablemente o no, pues, casos de corrupción gigantescos, pero al mismo tiempo también ha dado herramientas para que las personas tomen mejores decisiones en su vida cotidiana. Hay que decirlo, Sharon, la verdad es que los que más usan el derecho de acceso a la información son, sí, periodistas, gente de la academia, pero también hay casos de personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, que lo que quería era información sobre los puntos violeta en las alcaldías, que lo que quería era información sobre cuáles son, digamos, las becas que se están ofreciendo, temas educativos, sobre qué programas se están dando a nivel salud, sobre programas sociales, sobre cuándo pasa la basura, ¿no? Cosas de la vida cotidiana, ¿sí? Eso también es transparencia. Entonces, bueno, creo que el tema de la gestión documental es absolutamente fundamental para lo que hacemos, pero es también fundamental para la vida cotidiana de las personas, que puede acceder a esa verdad, a esa memoria, pero también al día a día institucional, ¿no? Entonces nos permite conservar una gestión documental apropiada, conservar la información pública en condiciones adecuadas, óptimas, con trazabilidad, con organización, con criterios que nos faciliten cómo ubicarla, esta localización de los documentos y la entrega cuando nos hacen una solicitud de información. También, si no hubiera archivos bien organizados, si no hubiera archivos debidamente protegidos, la transparencia, ¿qué se volvería? Pues en realidad se volvería una promesa vacía, un precepto en nuestra Constitución. Así no podríamos lograr una efectiva rendición de cuentas de los entes públicos, tendríamos gobiernos opacos y por ende también gobiernos que solo le rindan cuentas o que atiendan más bien las necesidades de unos cuantos, de la minoría, ¿no? Y también tendríamos la posible vulneración de los derechos de las personas. Pero para cerrar con este último minuto que me queda, quiero decirles que también el tema de los archivos tiene esta dualidad. No solamente es transparencia de estos archivos para la conservación de la memoria y, por cierto, la reivindicación de grupos históricamente vejados, ¿sí? Históricamente puestos en un segundo plano, en un segundo término. También el tema de los archivos tiene que ver, como les decía yo en la inauguración, que me colgué un poquito, perdón, pero tiene que ver con la protección de los datos personales. Y yo les preguntaría rápidamente aquí a todos los que estamos presentes, les diría, levánteme la mano, pero déjenmela levantada. A final de cuentas estamos sentaditos y estamos cómodas, así que levantar la mano un rato nada más va a hacer que se mueva la circulación, ¿vale? Entonces déjenmela levantada quienes ya hayan hecho trámite para sacar una licencia. Déjenla ahí, por favor, ánimo, los primeritos que la levantaron. Y ahora levánteme la mano quien ya sacó pasaporte. Y déjenme, sigan dejando levantados los de licencia y ahora súmense los del pasaporte. Súmense quien ya sacó un comprobante de estudios ante la SEP. Súmese, por favor, y levante la mano también quien ya haya sacado un expediente médico ante una instancia pública, un hospital público. Ya vi 2, 3 manitas más levantarse, perfecto. Súmese quien ha hecho un trámite ante el SAT. Ah, mira, no, el miedo, ¿no? No se preocupen, aquí no vemos ninguna autoridad del SAT, pero sigan levantados, no me voy a tardar. ¿Quién, por ejemplo, ha sido beneficiario o han sacado un beneficio social, beneficiario de un programa social? ¿O quién ha hecho el uso del SUAC o ha sacado un acta de matrimonio
Los que no se han casado, ¿quién tiene su acta de nacimiento? Ya, si no me levantaron la mano es porque ya no hay voluntad, ya bájenla, por favor. Muy bien. Bueno, quiero decirles que esto significa que todos ustedes tienen datos en manos de nosotros, las instituciones públicas. Su información está en manos del Estado. Su información de identificación educativa, financiera, de salud, de temas políticos, ¿sí? Si ustedes están o no en un partido político, por cierto, eso es consultable, ¿no? Y déjenme decirles que lo que divide, hay una delgada línea entre el uso positivo con la divulgación que se le puede dar a la información que debe ser sujeta de transparencia y al uso adecuado y manejo adecuado más bien de los datos personales que tenemos en nuestra posición. Y del otro lado de esa delgada línea, un mal uso ético que puede llegar o llevarnos a temas como el Holocausto. Que información precisa, con este grado de precisión, ¿sí?, de censos poblacionales, llevó a la casi aniquilación de un pueblo o la intención de aniquilación de un pueblo entero, de una sociedad entera, de una comunidad completa. Parezco Adela Micha, ¿verdad? Ya haciendo tantas, utilizando tantos sinónimos, pero es eso. Estos sinónimos es para dar cuenta de que el uso ético es tan importante, los archivos resguardan toda su información, toda nuestra información. Y tiene que haber un resguardo con seguridad, una buena gestión de estos datos que están en los archivos para que no se den a conocer a diestra y siniestra. Y también está en nosotros y en las autoridades el que se le dé un uso ético y un tratamiento ético a estos datos personales. Y por eso la cultura archivística es tan importante con un enfoque de derechos humanos y por eso estamos unidas tú y yo por siempre, porque los archivos y los derechos humanos son indisolubles. Si no pueden llevarnos a catástrofes, si no pueden llevarnos al oscurantismo de nueva cuenta, regresar a esas épocas del antiguo régimen. Pero ¿saben qué? Eso no lo vamos a permitir. Porque ya pasamos por ese antiguo régimen o bien porque ya estudiamos ese antiguo régimen, porque ya vimos en la historia del mundo lo que hace un mal tratamiento y un mal manejo de datos personales en los archivos. Y no vamos a volver porque hay memoria histórica y porque hoy nos apropiamos de nuestros propios derechos humanos y los vamos a defender. Y porque a pesar o no de la desaparición de estas instituciones, en última instancia el Estado se merece a ustedes, a nosotros como personas ciudadanas. Y estoy segura de que no vamos a dejar que haya un paso atrás, porque vamos a reivindicar aquella lucha de ese grupo Oaxaca y de todo ese grupo que dio paso al reconocimiento, porque no le tenemos que dar gracias a nadie, el reconocimiento de derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos, no mayores de edad, no mujeres u hombres, no niños o adultos, por ser humanos. Y en estos derechos que hoy ya vivimos, sabemos que no vamos a retroceder, entonces por ende lo que vamos a tener es la progresividad de derechos humanos y eso es lo que ahora vamos a buscar en las nuevas autoridades en esta transición de modelo de transparencia y privacidad que seguirá haciendo gran equipo con el tema de archivos que han durado, ¿qué? 203, 202 años el Archivo General, creo que es la institución, Camila, más antigua o viejita de México. Llevamos muchísimos años. Esto sigue de pie y sigue intacto, pero lo que queremos es más bien que den pasos adelante. Ayudemos a los archivistas, ayudemos a las instituciones públicas a construir presente y futuro, a construir también su memoria y su historia, ¿no? Demos paso al archivo estatal, bueno, al archivo de la Ciudad de México, ¿verdad, Berta? Demos paso a ese archivo que es tan importante. Ya Camilo nos faltó el día de hoy, pero Camilo lo sabe y lo está empujando con el propio doctor Abreu seguramente. Es muy importante esta guía, esta ruta que nos dan los archivos. Y de la mano con las nuevas autoridades lograremos seguir protegiendo y tutelando derechos humanos que son fundamentales y que no son nuestros ni que son derechos que están allá arriba, son derechos de ustedes. Está en nuestro mejor interés que estas tres materias, los dos derechos y el archivo, sigan floreciendo en nuestro país y que se levante el nivel, porque dentro de este Sistema Nacional de Transparencia nos dimos cuenta y era muy evidente y para nadie es algo oculto
que el nivel de desarrollo archivístico en nuestro país le hace falta un brío. Que tenemos archivo y que tenemos muchos archivos estatales, pero que necesitamos de la voluntad de los entes públicos y por ende de las personas servidoras públicas y las autoridades que están en estos entes públicos para lograr ese desarrollo y elevar juntos el nivel. Y más ahora en una época en la que la presidenta de nuestro país le está poniendo un enfoque principal desde la agencia digital al tema de la documentación, al enfoque sí también digital, pero que no es o sea, es un salto cuántico, y quienes son archivistas lo saben. Entonces, el camino es largo, tenemos que comenzar desde ayer, desde antier, y lo tenemos que hacer juntos y juntas. En ese camino cuenten con todas nosotras, estoy segura de que estamos en este mismo camino, con quienes son titulares de unidad como Yes, con quienes somos comisionadas y en el futuro sencillamente entusiastas de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, y quienes hoy dignamente desde el Archivo General y desde los archivos están dando la batalla para lograr homologar y elevar el nivel de los archivos en el país. Muchísimas gracias por su atención y por esta convocatoria y por invitarme también a mi colega y al equipo del Info de la Ciudad de México. Muchas gracias, presidenta. La verdad, siempre escucharla es muy fructífero, nos enseña, nos transmite. No solamente la educación o la información se da en las aulas, también en estos espacios públicos es donde también nosotros nos podemos informar con grandes panelistas, porque la experiencia de cada una de ellas pues es una semilla que nos permite, que nos fortalece poder consolidar nuestros conocimientos y sobre todo en el tema de los archivos históricos. Vamos a pasar al punto de hacer una relatoría de manera conclusiva con una serie de reflexiones de cada una de las panelistas. Y bueno, me llamó mucho la atención de Sharon Morales Martínez. Muchas gracias por acompañarnos, comisionada. Comentaba algo muy importante dentro de su participación: el esclarecimiento de la memoria histórica para erradicar la impunidad. Esto es muy importante porque este esclarecimiento se ha venido trabajando principalmente el Estado de México, que es un par de aguas a nivel nacional, donde estos documentos archivísticos en todas las instituciones, en cada una de ellas, en la tarea que ha hecho cada servidor público para poder resguardar esta información, es una tarea medular que nos permite tener la historia, la memoria de lo que ha pasado en este caso Estado de México y a nivel nacional, y sobre todo comentaba para poder erradicar la impunidad. Entonces, esta información que tenemos pues permite a muchas personas victimarias hasta en su momento, poder manifestarse, poder solicitar que los derechos humanos se hagan valer a nivel nacional, pero teniendo documentos. Entonces, quiero resaltar eso, y también con una frase que comentaba: la verdad no se puede construir a través del silencio. Me llamó mucho la atención su frase con la que culmina, porque esta verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo podemos consolidar esta verdad? Pues la podemos saber, la podemos analizar con este archivo histórico. Bien señalaban hace rato nuestra presidenta comisionada, datos trascendentales, el tema de la transparencia, el tema de la protección de los datos personales, el tema de la rendición de cuentas, que es tarea fundamental de las y los servidores públicos. Entonces, el ser servidor público, el participar en alguna institución, no solamente es ocupar un cargo, es asumir esa responsabilidad que trae consigo el tema de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y sobre todo trabajar para poder fortalecer esa memoria histórica en la institución por la cual pasamos. Ahora bien, quiero también comentar en esta forma conclusiva respecto de nuestra panelista. Muchas gracias, Ana Mireya Aguilar Torres, subdirectora de Divulgación del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación, porque nos señala varios datos importantes. Está observando las plataformas que tiene nuestro archivo general de la Nación, estos repositorios documentales digitales, ¿no? Que si bien es cierto el tema de la inteligencia artificial, el tema de la información, que es real, que no, pues aquí tenemos todo, aquí tenemos la información. Señalaba hace un momento en la presentación de este evento, nuestra presidenta la escuchaba de manera muy detenida. El hecho de que uno acuda aquí al Archivo General de la Nación, de verdad enchina la piel, porque todo esto, decía, son voces que se encuentran dentro de las paredes.
son hechos históricos, son personas que vivieron aquí, son familias que vivieron aquí por el querer reclamar derechos humanos. Y muchas veces teníamos las garantías individuales, que eran estos mecanismos, pero no se materializaban. Si bien es cierto, hace rato que comentaba, ¿no? Aquí estaba esta cárcel, Lecumberri, y a pesar de que teníamos garantías individuales, no estaban reflejadas. Teníamos un sistema inquisitivo en nuestro país que si te detenían tú ya eres culpable, ¿no? Y te metían aquí hasta a mismo Lecumberri, gente, familia, que por no poder tener este acceso a la información, por no poder defender a su familia, a su hermano, a su vecino, se quedó aquí por años. Gente que pudo salir, gente que murió aquí en este espacio. Entonces, los documentos que resguardan en este Archivo General de la Nación, comentaba de las recomendaciones que difunde, ¿no? Esta de la recomendación del 98, que es una de las más trascendentales en nuestro país, y daba el año muy preciso, de 1965 a 1990, este proceso histórico que se vivió en nuestro país, donde la gente quería justicia, quería libertad. Y por eso en 2011 se reforma la figura de derechos humanos y ahora nos toca a nosotros como servidores públicos materializarlo, que realmente se garanticen estos derechos humanos en todas las instituciones, en todos los ámbitos, tanto en el ámbito educativo como en las instituciones de la Procuración, Administración de Justicia y también en todo el servicio o sector público. Entonces, muy interesante esta participación y sobre todo algo que a mí me encantó, este enfoque que le da a la promoción, a la preservación y difusión de la cultura con todas las instituciones, sobre todo en el tema educativo, que muchas veces en las aulas solamente pensamos o creemos que con el transmitir los conocimientos, el alumno ya tiene el conocimiento, ¿no? Todas estas partes de las instituciones que fortalecen esta preservación y difusión de la cultura coadyuva para que el estudiante fortalezca su visión y fortalezca esta visión sociojurídica para poder realmente coadyuvar en los derechos humanos en nuestro país. Entonces, muy interesante su participación. Y bueno, ¿qué puedo decir de nuestra presidenta? Laura Elisede Enríquez Rodríguez, nuestra comisionada presidenta del Info, híjoles, inicia con una frase muy importante, ¿no? Nos dice que los archivos es esta parte de la columna vertebral de todo el país, ¿no? Este enfoque de la transparencia y los archivos para generar gobernanza. Si analizamos en este contexto que nos comenta, pues va de la mano con todo, ¿no? O sea, la transparencia, la rendición de cuentas, la gobernanza, para poder generar realmente este papel fundamental de la relación entre la sociedad, el servidor público, las tareas que traen consigo. Entonces, esperemos que esta primer mesa denominada el papel de los archivos en la protección de los derechos humanos, pues haya sido muy fructífera para cada uno de ustedes, que realmente hagamos conciencia de lo que se está viviendo en nuestro país, que hagamos conciencia desde nuestras trincheras como ciudadanos, servidores públicos, qué podemos hacer para poder fortalecer la memoria histórica en nuestras instituciones. No solamente a nivel federal, a nivel estatal, sino también en todas las instituciones, incluyendo la educativa. ¿Qué podemos hacer para fortalecer esta memoria histórica a través de esta agencia digital que ahorita se va a crear en nuestro país, que ya se creó y ahora falta materializarla? Entonces, vamos a pasar a esta serie de reflexiones ya para culminar con esta mesa de trabajo. Y bueno, le vamos a dar el uso de la voz a nuestra ponente, Sharon Morales Martínez, y pues muchas gracias, aquí estamos presentes. Gracias, bueno, yo seré muy breve, recopilando algo que me encantó que dijiste, mi querida presidenta y amiga, sobre todo el nombre de este foro. Sin memoria no hay verdad. Con verdad, tendríamos el acceso a la justicia y a exigir justicia. Como bien lo comenté, el acceso a la información es un derecho llave, que este derecho llave nos abre la puerta a los archivos. Estos archivos, sin archivos, pues no hay verdad. Sin verdad, no hay credibilidad en instituciones. Sin instituciones, no hay transparencia. Sin transparencia, no hay rendición de cuentas. Pero hay dos columnas vertebrales de todo esto. Primero, efectivamente, somos los entes públicos
los servidores públicos y las instituciones que tenemos este papel fundamental de la gestión de archivos, ¿no? De tener una cultura de archivos, darle la importancia que deben de tener los archivos, porque muchas veces lo minimizan. Esta gestión documental de tener una organización, un resguardo, una clasificación, una búsqueda más fácil y accesible. Y por otro lado está la voluntad de cada uno de nosotros como ciudadanos de exigir este acceso a la verdad, a la memoria y a la justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Ahora le damos el uso de la voz a Ana Mireya Aguilar Torres. Adelante, por favor. Pues quizá retomando esta cuestión que creo que siempre recupera, ¿no? Y que pocas veces se piensa el Archivo General de la Nación como parte integral de la educación en términos de construcción ciudadana. Pienso mucho en mis alumnos, ¿no? También soy profesora de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y siempre traigo a mis alumnos acá para que conozcan el acervo, para que se den cuenta de su importancia y al final les dejo un trabajo que es como un poquito más de campo, de que describan su experiencia, ¿no? Y en 3 años, al final del semestre, el comentario siempre es: yo nunca pensé que podría acceder a documentos. Para mí esos documentos solamente eran para personas especialistas en el tema. Entonces, eso también nos habla que pese a los esfuerzos que desde la subdirección se realizan, no son suficientes y el edificio per se tiene una carga, pues no negativa, pero sí que limita, ¿no? Como este sentir público hacia la ciudadanía. Entonces, pues vaya, en ese sentido creo que el gran reto y el gran trabajo para el área de divulgación y de comunicación y de acceso al patrimonio documental, pues está ahí y bueno, ahora más con el uso de la inteligencia artificial. Por acá voy a promocionar a Juan Villoro. Acaba de publicar un libro bien padre que se llama No soy un robot y que tiene que ver justo con cómo las nuevas generaciones ya no se acercan a la biblioteca, ya no se acercan a los archivos y que pues al final eso va en detrimento de la memoria histórica y también en un sentido de identidad nacional. Y pues nada. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Y bueno, le damos el uso de la voz a nuestra comisionada presidenta, Laura Liceda Enríquez Rodríguez. Adelante. Muchas gracias. Ahorita, con lo que dicen mis compañeras y con la provocación, digamos, que lanzó Jess, de qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestras trincheras, yo les diría que, y como ejemplo pongo incluso al propio Info, de lo que nos llega ahí de solicitudes, los archivos no solamente es, digamos, aquel repositorio del cual piden información, ¿no? Digamos, no son instrumentos nada más para garantizar el derecho de acceso a la información, por cierto, sino que son en sí mismos también materia del derecho de acceso a la información. ¿A qué me refiero con esto? A que no solamente nos piden información que está en los archivos, sino también nos piden información sobre los archivos mismos. Bueno, no a nosotros, se lo piden a las instituciones públicas y luego en su momento llega en forma de recurso con nosotros o de queja de por qué no me quisieron dar esta información. ¿Y qué tipo de información están preguntando? Que ustedes también lo podrían preguntar. Y creo que así podemos hacer equipo para ir levantando el nivel, digamos, de la materia archivística en los entes públicos. Están preguntando, por ejemplo, desde solicitudes con síntesis informativas históricas relacionados a casos emblemáticos como el del caso Ruiz Massieu, hasta requerimientos que van con temas de actas de valoración documental, inventarios, documentos de baja o funcionamiento de los sistemas institucionales de archivos. Literalmente hay personas que están preguntando ¿quién es el responsable del archivo? O sea, literal, estoy poniendo preguntas tal cual. ¿Quién integra el COTESIAT de su institución? Ya vimos quién. Están preguntando ¿dónde está el programa anual de desarrollo archivístico? ¿En dónde lo puedo encontrar? ¿Cuáles son los instrumentos de control archivístico y de consulta vigentes? ¿Qué procedimientos existen para la baja documental? ¿Cuál es el plazo de conservación de X expedientes? Están preguntando sobre esto. Los invitaría a que juntas y juntos sigamos haciendo este tipo de consultas.
que las instituciones públicas digan, híjole, ya me están vigilando sobre este tema y no tengo ni COTESIAD. Bueno, sí, sucede que estos grupos interdisciplinarios hay veces que ni están integrados. Entonces hay que empezar por el principio, como diría el carnicero. Empecemos por el principio. Y esto nos da cuenta, pues, de que la gestión archivística no es nada más una cuestión interna o meramente técnica, sino que también es un campo de interés para las personas, es un campo de interés público. Y cuando hablamos de archivos, hablamos de transparencia, sí, pero también hablamos de control democrático, también estamos hablando de prevención de abusos, también estamos hablando de construcción de confianza pública o confianza institucional, como les decía yo. Y por eso creo que es muy urgente, por eso hacer un llamado, aprovechando este espacio público, este gran escenario desde el Archivo General de la Nación, para hacer un llamado a fortalecer las capacidades institucionales, a incorporar al tema archivístico a personas que sí sepan de archivo, a reconocer ese trabajo, a hacer, digamos, formación continua, sí para esas áreas, sí para el COTESIAD, los grupos interdisciplinarios, pero también para todas y todos, porque de alguna manera estamos en relación con el archivo y el trabajo no nada más es del COTESIAD, el trabajo es de todas y todos los que tenemos que ver o tenemos relación o producimos documentos en sus diferentes modalidades, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para lograr un cumplimiento de los principios archivísticos, pero con una visión de derechos humanos. Recordemos, cierro con esta frase, recordemos que el tema de la cultura archivística con un enfoque de derechos humanos no es un lujo y no tendría que ser un lujo y no es una moda. El tema de la cultura archivística es una necesidad ética en cualquier sociedad y en cualquier estado. Muchísimas gracias y ha sido un placer poder participar con todos ustedes el día de hoy. Bueno, con esto cerramos esta primer mesa de trabajo denominada El papel de los archivos en la protección de los derechos humanos. Muchas gracias a todas y todos y gracias a los que nos siguen por redes sociales. Y bueno, vamos a hacer entrega de nuestros reconocimientos a nuestras panelistas. Les pedimos de favor que nos pongamos de pie. Le damos nuestro reconocimiento. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Sharon Morales Martínez por su destacada participación en el foro Memoria, Verdad y Justicia. Un fuerte aplauso para ella, por favor. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Ana Mireya Aguilar Torre por su destacada participación en el foro denominado Memoria, Verdad y Justicia. Muchas gracias. Y bueno, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Laura Lisset Enrique Rodríguez por su destacada participación en el foro denominado Memoria, Verdad y Justicia. Muchas gracias. Y la comisionada presidenta del Info Ciudad de México, Laura Lisset Enríquez Rodríguez, le hace entrega del reconocimiento a nuestra moderadora Jessica Eliseth Ventura González, jefa de la unidad departamental de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Iztapalapa. Un fuerte aplauso. Invitamos a las personas integrantes de la mesa a la toma de la fotografía oficial. Les brindamos un fuerte aplauso. Invitamos a nuestro amable auditorio a continuar en sus lugares. En unos momentos regresamos a la mesa 2, Acceso a la Información y Derecho a la Verdad. En unos momentitos más damos inicio. Los invitamos a quedarse en sus lugares.